de Dios. Nuestro primer mensaje se llamará La hora de las tinieblas. La base de nuestro tema está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y versículo 47. Dice la palabra que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y aquí está el título de nuestro mensaje en esta última frase: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La hora de las tinieblas. La hora es una breve porción de tiempo. La hora nos habla de un reinado efímero, de un reinado fugaz del diablo, que él se siente que está en la cúspide de la maldad, en el punto más alto de la maldad. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 12, se nos muestra allí cómo el diablo fue expulsado del cielo. Y dice la palabra de Dios allí que el diablo descendió a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Y es por eso que es la hora de la maldad, es la hora de las tinieblas, es la hora donde el diablo se siente allí en la cúspide de su reinado y en la cúspide de la maldad. En primer lugar, hablaré sobre la hora que estamos viviendo, exactamente de cuál es la hora que estamos viviendo. Cuando usted lee en el Evangelio de Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11, se nos habla acerca del Señor Jesucristo en el desierto. Allí había pasado 40 días sin comer y 40 días sin beber agua, y en ese tiempo de debilidad física el diablo se aparece allí para tentarle y le trae una cantidad de propuestas. Una de ellas consistía en que cuando le llevó hacia una montaña y le mostró todos los reinos, el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Oh, sí, todo lo que el diablo estaba ofreciendo era algo que no le pertenecía, porque en la historia el diablo es el gran ladrón, él es el usurpador. Cuando vamos en el libro de Génesis, allí se nos enseña cómo Dios puso a Adán para que enseñoree sobre todas las cosas, pero con astucia y con engaño, el diablo, la serpiente antigua, engañó a Eva y él se apoderó de todo aquello que estaba bajo el cuidado de Adán. Y eso ahora él lo anda ofreciendo. Esos reinos que el diablo como usurpador se apoderó es lo que él le estaba ofreciendo a Jesús. Dijo: si postrado me adorares, todo esto te daré. Pero Jesús le dijo: al Señor tu Dios solamente servirás, y solamente a Dios se debe adorar. El diablo muchas veces en la cúspide de su maldad está tentando a mucha gente y ofreciéndole, haciendo grandes promesas que nunca las cumple, porque él es el gran mentiroso. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8 y verso 44 que el diablo es el padre de toda mentira. Pero cuando miramos aquí en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 19, aquí se nos dice que el mundo está bajo el maligno, dominado por el mal, dominado por el diablo. Este gobierno del diablo es pasajero. El gobierno del diablo sobre el mundo es temporario. Jesús dijo que cuando él se iba,
iba a venir el príncipe de este mundo que nada tenía que ver en él. Y ahora dice aquí la palabra de Dios, dice que el mundo está bajo el maligno. Él está ejerciendo un gobierno temporario y por eso él está promoviendo la maldad por todo el universo. Ahora quiero llevarle un momento a la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Y allí en el capítulo 2 vamos a poner nuestra atención y en el versículo 1 dice la Biblia, Efesios 2:1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se nos presenta el diablo como el príncipe de la potestad del aire. Y esto merece aquí una reflexión. La potestad del aire. El pasaje enseña que el diablo tiene un control de todas aquellas cosas que vienen de arriba. Los satélites que están allí distribuidos por el mundo, y por allí él baja sus ondas que se instalan aún en el comedor de nuestra casa o en la habitación de nuestra casa, a través de la tecnología, a través de la televisión. El diablo hace un picnic en el living de nuestra casa o en la habitación de nuestra casa. La televisión es una de las formas que él tiene de promover la maldad, de incentivar a la maldad. La televisión es una de las formas que el diablo tiene de adoctrinar a la humanidad. Esa es la clase de sometimiento que él tiene sobre los humanos. También la internet, sí, a través de las computadoras allí, en esa www, esas páginas web que quiere decir telaraña en inglés, que está relacionado con eso. Allí el mundo de la internet es una gran telaraña donde el diablo tiene aprisionado a las víctimas. www en el idioma hebreo, eso tiene que ver con el 666, ese número, el número del anticristo, el número de la criatura preferida del diablo, del instrumento de Satanás. Y ahora dice aquí el príncipe de la potestad del aire, y él viene también allí usando esa sonda y se instala en su celular, y a través de su celular él allí lo tiene a usted como un prisionero, como un cautivo, y usted es esclavo de ese aparatito, no puede vivir sin el celular. Y la Biblia anticipaba sobre este príncipe de la potestad del aire, el que domina todo desde arriba. La hora de la maldad, la hora de la maldad. Sí, cuando pensamos en nuestro tiempo a través de las películas, y hoy se habla mucho de Netflix y cosas así por el estilo. A través de Hollywood, por ejemplo, el diablo allí va desplazando toda la maldad por el mundo. A través de esas películas se promueve la hora de las tinieblas, esta hora de gran oscuridad que el mundo está viviendo. Y Jesús le dijo, la hora de las tinieblas, la hora de la maldad. A través de las películas se promueve un exhibicionismo, un erotismo, y a través de las películas se ve la pornografía. Como usted sabe, aún nuestros niños son atacados a través de las películas, y muchas veces los padres ni siquiera pueden notarlo. Si usted pusiera la atención en los dibujos animados, cuántas brujerías, cuántas hechicerías que hay allí encerrado en ellos. En el mundo de los dibujos animados es uno de los modos donde el diablo más introduce su doctrina, donde más cautiva gente y donde más esclaviza a la gente. Los dibujos animados no son inofensivos. Muchos de ellos tienen el mensaje del príncipe de las tinieblas. Muchos de los dibujos animados promueven la hora de las tinieblas, la hora de la maldad. Y usted va y deposita a sus niños frente a ese aparato que los instruye. Y yo le diría, más que los instruye, terminan destruyendo sus vidas. Piense un momento conmigo. Aquellos que ya peinamos canas y que somos mayores, allá por la década del 30 del siglo pasado, se hizo la película de Blancanieves y los 7 enanitos. Y allí en esos dibujos se podía ver la figura de brujas. Y las brujas aparecían como inofensivas. Y también cuando se veía aquello de la Bella Durmiente, ¿recuerda? Allí aparecía Maléfica, que después en estos años más modernos del siglo XXI, ahí se hizo esa película Maléfica con Angelina Jolie.
Y allí a través de las brujas y las brujerías, a través del aquelarre de Disney y el aquelarre que se encierra, aquelarre es una reunión de brujas, aquelarre es un conjunto de brujas, y todo eso viene desde el mundo de los dibujos animados. No son tan inofensivos, no son tan entretenidos, sino que el diablo adoctrina a la gente. Oh, usted puede ver aquella de la Bella Durmiente. Allí también había una bruja presente. Hansel y Gretel, ¿recuerda usted? Hansel y Gretel, y allí estaba la bruja, la sirenita de las películas más modernas. Allí estaba aquella bruja maligna que se llamaba Úrsula. Y también estaba aquella serie que duró varios años en la televisión que se llamaba la Sabrina, la bruja adolescente. Cuánta brujería, cuánto hay que se promueve a través del Halloween, y eso se instaló aquí en la Argentina, y andan allí al final del año los niños buscando caramelos y dulces, y todo aquello es un culto a la brujería, y el diablo se mueve detrás de todo eso. Usted no lo puede notar, pero él está allí atrapando a niños y grandes, esas hechicerías con las cuales él cautiva a través de las magias que propone, y a través de esas películas y videos que se ven, la gente está convocándolo al diablo para que les enseñe cómo potenciar su poder. Le dan clases de hechicerías y de brujería. Y cuando vamos al mundo de las películas de terror, esas películas que muchas veces tienen que ver con aspectos paranormales, la gente tiene una gran curiosidad por lo paranormal. Nosotros, otra vez, los más antiguos, que veíamos aquellas películas, aquellas trilogías del Conde Drácula, de Frankenstein y del Hombre Lobo. Con el paso del tiempo fueron apareciendo aquellas películas como Carrie y otras series y de terror como la de Freddy Krueger, en las películas aquella Pesadilla. Freddy Krueger pasó a ser un personaje dominante, y hasta que todo esto derivó en el regreso de los muertos vivos, en el de los zombies, y todo eso pasó allí por Scream y llegó por El Exorcista y por El Payaso Asesino, y usted puede numerar y numerar y numerar películas y series de terror, de brujas y de diablos y de demonios. El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Toda esa información llega por el cine, por la televisión, todo eso llega a través de la internet y a través del celular. El príncipe de la potestad del aire. Bien, estamos aquí viendo en un mundo donde los niños son instruidos a través de alienígenas, y se les habla de seres extraterrestres y se les informa que hay vida en otros planetas, y se habla de ovnis, de objetos voladores no identificados, y a pesar que la expresión significa objeto volador no identificado, la gente dice son extraterrestres y son como nuestros hermanos, y hay quienes dicen que son como guías espirituales, pero son todo esto ejército de las tinieblas. Hace poquitos años atrás, antes de dejar su gobierno, Barack Obama, él autorizó que se dieran a clases sobre satanismo. Él aprobó eso, y allí en Arkansas, donde está el monumento a los 10 mandamientos, en el año 2017, junto al monumento de los 10 mandamientos, se hizo el monumento al macho cabrío, que es quien representa al satanismo. Ese macho cabrío también es conocido como el nombre de Baphomet. Baphomet, y allí pusieron ese macho cabrío porque la gente quiere promover el diablo, su doctrina, y quiere promover todo lo que viene aparente, acompañado de aparentes diversiones. El diablo le dice, hay felicidad en el alcohol, y ponen allí unas mujeres con semidesnudas, muy saludables, con curvilíneas, pero nunca muestran a los muertos por cirrosis. Nunca muestran a aquellas personas que deliran por el exceso de alcohol, aquellos que llegan a abrazar la locura por causa del alcohol. Ese costado no lo muestra la publicidad. Y el diablo le dice, dele rienda suelta a las drogas, comenzando por la marihuana hasta llegar hasta las drogas sintéticas, dice, para que descubra nuevos paraísos y usted pueda alucinar con bellos lugares. Pero nunca él le dice de lo destructivo y mortal que es el consumo de droga.
El diablo anda allí manejando todo. Dice la Biblia, la palabra de Dios en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, las siguientes palabras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí está presentado, en esta hora de las tinieblas que le toca vivir a la humanidad, aquí está presentado el diablo como el Dios de este siglo. Y dice que uno de sus trabajos es entenebrecer, poner en oscuridad la mente humana. Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento, puso la mente en modo de oscuridad, el modo de tinieblas. Y esa es la clase de mundo que hoy estamos viviendo. Oh, si realmente hoy mucha gente que están al frente de religiones también se han vuelto como instrumentos del diablo, como lobos rapaces que andan despedazando las almas. Ministros de Satanás abundan aún en las iglesias. Es la hora de las tinieblas, es la hora donde el diablo muestra que está en el punto más alto de su poder, donde él está en la cúspide de su poder. La hora de las tinieblas siempre está promoviendo a la gente. Dice, usted tiene que deleitarse, usted tiene que alegrarse, usted tiene que gozarse. Y a usted puede ver hoy muchas iglesias que no predican el evangelio, muchas iglesias que no enseñan la Biblia, muchas iglesias que se volvieron en lugares comerciales. Y usted sale de una reunión y hay un buffet, y allí en ese buffet le pueden vender milanesas, le pueden vender choripán y le pueden vender sushi. Allí en esas iglesias hay que tienen shopping, hay iglesias que le venden vestimenta, y aunque digan esas vestimentas cosas por el estilo como Dios es amor o Jesús te ama, busca la paz y síguela, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy las iglesias no están predicando el evangelio de Cristo. Hoy las iglesias están promoviendo un gran negocio. Hoy muchas de las iglesias se están volviendo en instrumentos, marionetas del diablo, títeres de Satanás, manipulados por el príncipe de las tinieblas en esta hora de la maldad, la hora de las tinieblas que estamos viviendo en nuestro mundo. Pero para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, esta hora es un tiempo limitado. Los hijos de Dios tenemos esa fe y esa confianza en la promesa bíblica de Maranata. Maranata es la promesa de que Cristo viene y viene pronto, y Cristo regresará pronto, y esta fiesta del diablo tendrá su fin. Esta fiesta del diablo habrá llegado a su fin, y la iglesia de Cristo, los que han creído en él como Salvador, se encontrarán en las nubes. Oh, ese será un encuentro glorioso, y estaremos no una hora, sino toda una eternidad con Cristo. La hora de las tinieblas está azotando este mundo. La hora de la maldad está castigando a este mundo. Y ahora quiero dedicarme algunos minutos para hablarle de la hora de cuando los héroes de Satanás se manifiestan. De eso quiero referirme, de la hora cuando los héroes de Satanás se manifiestan. Aquí en el Evangelio de Lucas, que ya hemos leído en ese capítulo 22 y en el versículo 47, allí vemos a uno de los héroes de Satanás. Otra vez en la escritura, por favor. Lucas 22, verso 47, dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. El beso de la traición, el beso del traidor. Judas se transformó como en un héroe en aquella generación. Judas Iscariote era el héroe de los sacerdotes, y era el héroe de los líderes políticos, y era el héroe de los ateos de aquellos días, de los incrédulos, de los impíos de aquel tiempo. Judas el Iscariote se levantó como un héroe a través de su acto de traición.
Él estaba allí, Judas estaba inflado en su orgullo. Él estaba allí siendo halagado por Satanás por lo que él había hecho, el acto de traición. Y todo eso él lo hizo por un fin material. 30 piezas de plata, 30 piezas de plata le pagaron para traicionar y para entregar a Cristo, el Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de los héroes de la hora de las tinieblas. Claro que sí, que esta hora de oscuridad tiene muchos héroes que son aquellos que están representando fielmente al diablo. Hay un hombre que se llamó Antonio LaVey. Antonio LaVey o Anton LaVey fue un hombre que creó la iglesia satánica y él creó también la Biblia satánica. Su furor fue allá en la década del 60 del siglo anterior. Anton LaVey era conocido también como el Papa Negro. Ese era el apodo que le habían dado y él allí hacía un culto donde realmente exaltaban a el diablo. Para ellos el diablo era la figura representativa de la modernidad. Para ellos el diablo representaba el hedonismo. Esta es una palabra que viene de la cultura griega. El hedonismo que hoy ha resurgido, resucitado, habla de la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. No importa si lo que usted hace le daña, le destruye o le lleva a la muerte, pero el hedonismo habla de eso, de la búsqueda del placer en cualquier forma. Por eso hay algunos que encuentran placer en las drogas, en el alcohol, en la velocidad, en la violencia. El hedonismo promueve todo eso. Y detrás de eso el diablo está ahí manejando los violines de su marioneta en esta hora de las tinieblas, en esta hora de la maldad que está viviendo nuestro mundo. El hedonismo también, esa iglesia satánica estaba promoviendo la ambición por lo material, la codicia por lo temporal. Oh sí, ellos estaban promoviendo todo eso y el erotismo y el egoísmo y todas esas cosas eran parte del culto de Satanás y es parte del culto que hoy también la gente le rinde al mismo diablo. Hubo un hombre que en sus comienzos por lo menos se dice que él fue un pastor. Este hombre es conocido como Don Omar. Don Omar realmente ha sido un instrumento del diablo, realmente ha sido usado por el diablo. Y entonces este hombre llegó a escribir una canción sobre el Señor de la Noche. Y en esa canción era realmente toda una alabanza al diablo y mucha gente se terminó quitando la vida a través de esa canción. Yo tomé nota aquí de la letra de ese Señor de la Noche, de lo que escribió este hombre llamado Don Omar. Y este hombre ponía allí que él era el macho cabrío, esa figura, el símbolo del satanismo. Dice que era mitad hombre y mitad animal. Así se define en la canción, mitad hombre y mitad animal. Y dice, yo te haré subir al cielo, te haré bajar y besar el mismo infierno. Yo seré tu dolor entero. Y está allí él, dice, si tú estás libre, ahora vivo yo en tus horas. Su sentencia la afirmó un abrazo y el veneno de mis besos fue su fracaso. Hoy camina moribunda, herida en esa callejón sin salida, sin rumbo, toda perdida, deseando perder la vida. Ahí está, en ese Señor de la Noche, en ese culto a Satanás que es ese cántico. Habla de cómo él va empujando las vidas a un callejón sin salida, donde él hace promesas de llevarle al cielo y hacerle besar el infierno. El diablo es el gran manipulador. Él es el gran manipulador y así está llevando a la ruina a gran parte de la humanidad en nuestros días. Muchos de los actos de violencia, muchas de las formas de muerte de las cuales somos testigos en nuestra generación, a veces no las entendemos, no les encontramos explicación, pero el diablo siempre está detrás, porque esta es la hora de las tinieblas. Ese es nuestro tema hoy aquí en la hora bautista, las horas de las tinieblas, la hora de la maldad, la hora donde el diablo está haciendo ostentación, que él está en la cúspide del poder en este mundo. Él es el príncipe de este mundo, pero hemos dicho al comienzo que su reinado es fugaz, su reinado es efímero, su reinado es por una hora, es decir, por una pequeña porción de tiempo, y pronto se le terminará toda esta manera de actuar
del maligno, la hora de la maldad, la hora de las tinieblas. Judas el Iscariote fue uno de los héroes en aquel tiempo, en los días de Jesús. Él se vendió por 30 piezas de plata, pero hoy hay muchos héroes en nuestro tiempo, muchos de esos promotores del aborto, de esa gente que está asesinando niños en el altar del aborto. Muchos de ellos hoy están presentados como héroes. Hoy se habla de una ola verde, de una ola que no va a poder ser parada, y ellos están allí promoviendo el aborto. Fíjese que esa gente hacen sus cultos de brujería y ahí hacen sus fuegos y se visten de bruja y ellos cantan allí. Se puede ver aquí en el centro de Buenos Aires muy seguido, frente al Congreso, frente al obelisco. Se lo vio frente a la misma catedral en diagonal a la Casa de Gobierno, donde ellos estaban hablando de muerte al patriarcado y muerte al macho. Eran las expresiones que utilizaban y allí ellas estaban haciendo sus necesidades en la catedral donde están los restos del general San Martín, el padre de la patria. Y allí estaban haciendo sus necesidades. Oh, ese espectáculo era triste, era un espectáculo lamentable, pero el diablo está manejando todo eso y estos son los héroes, los de la ola verde, los que promueven el aborto, el matrimonio de iguales, los que promueven todo esto de la igualdad de género y de la muerte al macho y de la muerte al patriarcado y toda una terminología que ellos utilizan. Eso no viene de la Biblia, eso viene del príncipe de las tinieblas y eso lo vemos y los escuchamos. Porque esta es la hora de las tinieblas, es la hora de la maldad, aquella hora que nos habló el Señor Jesucristo en los evangelios. Mire, hace 2 semanas atrás fue condenado un doctor de Chipoleti, de allá del sur de la Argentina. Ese hombre es de apellido Rodríguez Lastra y él fue condenado a 3 años de prisión. Claro, él está en libertad porque esa es la pena mínima, pero fueron 3 años a que lo condenaron por haber salvado 2 vidas, por haber evitado un aborto y salvar al bebé y a la madre. Pero tuvimos otros casos de personas donde realmente murió el bebé y murió la mamá y sin embargo gozan de absoluta libertad. Pero el doctor Rodríguez Lastra lo han condenado a 3 años de prisión. ¿Saben por qué? Porque todo esto a través del aborto y esa propaganda que hay de muerte, el diablo está detrás. Si los políticos quisieran resolver esas cosas, no tendría que eso hacerlo en el Parlamento y poner a la sociedad crispada y en pie de guerra. Solamente un plebiscito resolvería eso. ¿Por qué esta gente de la ola verde no quieren un plebiscito, no lo aceptan? Porque saben que nunca podrían obtener una mayoría. Porque gracias a Dios en este país la gente está en su mayoría a favor de la vida y no a favor de la muerte. Oh sí, la hora de la maldad, la hora de las tinieblas, es aquella donde el engaño es una moneda corriente, la mentira en el matrimonio, allí eso es todo un mar de mentiras. Hace algún tiempo atrás, un hombre a quien le conocí por años le dijo a su esposa: yo te elegiría 1 y 1000 veces, y 2 días después estaba yendo con otra mujer. La mentira. Y en estos días que estamos viviendo la mentira de la política por todos los países, hoy están aquí en Sudamérica preparándose para elecciones en Bolivia, en Uruguay, aquí en la Argentina. Hoy allí los políticos mienten y se pasan de un partido a otro y se cambian de un partido a otro, cambian sus ideas, cambian su manera de pensar y mienten a la gente para obtener el voto. La mentira se ha vuelto una moneda corriente. La mentira hoy navega aquí por un mar y muchos son los que están aprovechando ese oleaje. La mentira, realmente lo hemos citado ya. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, el diablo es el padre de las mentiras. La hora de las tinieblas, la hora de la maldad. Aquellas tinieblas, hermanos, son las que están azotando este mundo. Hay oscuridad en el corazón de las almas, pero pronto, muy pronto, esa hora oscura, esa hora de las tinieblas se va a transformar en una hora de luz, en una hora brillante. Otra vez, muy pronto, la hora de las tinieblas, la hora de mayor oscuridad, se transformará en una hora de luz, se transformará en una hora brillante. Y eso sucederá cuando Cristo regrese y Él venga a buscar a su iglesia.
la que Él compró con su sangre preciosa. Él vendrá desde las nubes, dice la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18, explica con lujo de detalle cómo será ese día del regreso de Jesucristo. Él vendrá con toda su luz refulgente, la luz de su majestad, la luz de su gloria, y esa luz terminará con el reinado de las tinieblas, y esa luz hará que la iglesia, aquellas personas que a través de estos 2000 años de historia humana, desde que Cristo murió en la cruz hasta los días que vivimos, aquellas personas que han creído en Él como su Salvador, aquellos que han sido comprados por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz, ellos son los dueños de la promesa de ir con Él en las nubes, no a compartir una hora, no a compartir una porción de tiempo, sino toda una eternidad con Cristo. Mientras tanto, el diablo está aquí en su punto más alto. El diablo está aquí en la cúspide de su poder. Esto que el mundo está padeciendo hoy, la Biblia le llama las horas de las tinieblas, la hora de la maldad. Amiga, amigo que escucha la hora bautista, ¿tiene usted certeza en su corazón de que realmente Jesucristo es su Salvador? ¿Es usted hoy una víctima de la hora de las tinieblas? ¿Es usted hoy una víctima de la hora de la maldad? ¿O su alma está segura porque usted ha creído en Jesucristo como el Salvador y Él ha perdonado sus pecados y Él le ha dado una salvación que es eterna? Si usted no le conoce, usted tiene que saber que hace 2000 años atrás Él fue llevado al Monte Calvario. Hace 2000 años atrás llevaron a Cristo, el Hijo de Dios, y le pusieron en esa cruz. Pero Él murió en esa cruz ocupando el lugar del pecador. Cristo murió en esa cruz para que usted y yo, grandes pecadores, tuviéramos un gran Salvador. Grandes pecadores como usted y como yo, necesitábamos de un gran Salvador como Cristo Jesús. Él murió en esa cruz y haciendo promesas de vida eterna. Yo lo imagino con esos brazos abiertos ahí en esa cruz, invitándonos, haciéndonos esa invitación a venir a Él y creer en Él como el único y suficiente Salvador. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También la Biblia dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se resista. Venga a Cristo, ponga su fe en Él, reconozca su pecado y crea en Él como Salvador. No sea una víctima de la hora de la maldad, no sea una víctima de la hora de las tinieblas, sino que usted sea un protagonista de la bendición que Dios da a toda persona que cree en Cristo, de la gran bendición que es la salvación eterna en Cristo Jesús. Crea en Él y será salvo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Cree en Cristo y tendrás vida eterna. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata.